Hola amigos, qué bueno volvernos a encontrar para poder seguir compartiendo con estos hombres, con estos apóstoles, su vida, su caminar, su experiencia, esa que además les contagió la pasión y que después de Pentecostés, cuando todo les quedó muy claro, pudieron con esa pasión llegar al corazón de tantos. Hoy estuvimos viendo a Pedro en los encuentros anteriores y hoy vamos a ver a su hermano, a Andrés, el protoclitos, como le llama el mundo oriental. Los griegos los conocen, la iglesia bizantina lo conocen con ese nombre, el protoclitos. ¿Por qué? Porque significa el primer llamado, el que fue llamado primero. Ese, como les decía, tiene una preponderancia muy grande dentro de la comunidad, ya que aparece en los evangelios, en algunos en el segundo lugar y en otros en el cuarto lugar. O sea que está dentro de los cuatro más importantes y lo vemos que ocupa un lugar de relevancia por los momentos en que interactúa con su hermano y con Jesús, y en los momentos en donde el Evangelio lo pone inclusive hasta preguntándole a Jesús en forma directa, como en la multiplicación de los panes que vamos a ver en el Evangelio de Juan, cuando él con su realismo y con su, digamos, mirada tan especial descubrió al niño que tenía los 5 panes y los 2 peces. Este Andrés, como habíamos dicho de Pedro, también era oriundo de Betsaida. Pero claro, todos se sorprenderán porque Andrés no es un nombre judío. Si bien Simón era un nombre muy judío y muy Simeón en realidad, muy difundido en los tiempos donde ellos vivieron, en los tiempos del siglo I en la Palestina, Andrés no es para nada un nombre hebreo. Es de origen griego y podemos ver que justamente por ser oriundo de esa localidad al norte de la Galilea, vemos también que provenían de una familia que tenía mucha apertura, porque tanto él como también otro apóstol que vamos a ver hoy, que se llama Felipe, los dos también de Betsaida, los dos tienen como nombre un nombre griego, si bien Felipe era el nombre de uno de los hijos de Herodes, que en ese tiempo era el tetrarca del lugar, probablemente a lo mejor influía en el nombre como le daban a los niños, pero era raro ver dentro de la comunidad judía que alguien le pusiera un nombre no hebreo. Y estos dos se caracterizan por eso. Y Jesús tiene para con ellos unos encuentros muy especiales. Bueno, los sinópticos vieron que lo pone a Andrés junto con Pedro, con Juan y con Santiago en el mar de Galilea pescando, y en ese momento es cuando pasa, lo llaman, inmediatamente dicen que dejándolo todo, vemos absolutamente la urgencia que ellos detectan en esto que el Señor les propone como una nueva forma de vida. Dejándolo todo, se asocian a esta nueva forma de vida, a esta empresa que les propone el Maestro. Fíjense que uno de los evangelios que más lo menciona es también el Evangelio de Juan. Andrés en el Evangelio de Juan tuvo esta experiencia lindísima de ser el primero que se encontraba con Jesús. En ese camino, invitado por su maestro, porque tanto Andrés como Pedro habíamos visto de que eran hombres profundamente religiosos y que creían en la esperanza prometida al pueblo de Israel, que el Mesías iba a venir, que les iba a restaurar eso que habían perdido, su identidad, su esperanza, el poder tener a Dios como centro de su vida. Y Andrés comienza a seguir las instancias de su maestro, ¿no? De Juan el Bautista. Y lo descubre y le pregunta a Jesús, ¿a dónde vives? Y Jesús lo invita a acercarse, a ver, a ir, a ver y a experimentar.
Y es ahí donde dice, vieron donde vivía Andrés y su compañero y permanecieron con él aquel día. Eran las 4 de la tarde. Eran las 4 de la tarde de Andrés. Y deben de haber sido unas 4 de la tarde tan fuerte y tan especial, ese encuentro que le cambió su existencia, su manera de vivir, que lo primero que hizo fue ir a buscar a su hermano. Lo primero que hizo, encontrarse con su hermano y decirle, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Fijando su mirada en él, Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, y te llamarás Pedro. Ese fue el encuentro que narra el evangelista Juan de estos dos hermanos. Pero fíjense esta experiencia de Andrés, que es la que hoy nos ocupa. Si él estuviera acá, nos podría abrir el corazón y decirnos, fue tan fuerte este encuentro con Cristo, fue tan personal y tan vivaz que tuve la necesidad de salir a comunicarlo. Y al primero que vi fue a mi hermano, y no solo le conté lo que me había pasado, sino que lo llevé hacia Cristo para que Él se encontrara con Él también. Fíjense qué ejemplo para nuestra vida, ¿no? Andrés hoy nos estaría como corriendo de alguna manera esa cáscara donde nos metemos, ¿no? Nos encontramos a Cristo y, como dice el Papa Francisco, nos quedamos metidos hacia adentro, encerrados, ¿no? Y no nos atrevemos a ir a comunicar lo que nos está pasando. Cuando el Señor entra y realmente nos cambia el corazón, o sea, cuando nosotros tenemos, como nos invitaba Benedicto en ese documento conclusivo de Aparecida, que nosotros teníamos que encontrarnos con una persona para llamarnos cristianos, que ser cristiano no era una opción que uno hacía por seguir una determinada ideología o por vivir de una determinada manera, sino el encuentro con una persona, el encuentro con Cristo es el que nos define en nuestra condición de cristianos. Acá Andrés nos está diciendo, ese fue el clic, y un clic que me quemó tanto por dentro que no podía aguardarlo para mí solo, no podía quedármelo para mí. Y fui en busca de otros, y fui en busca de otros para llevarlos a. O sea, nos invita no solo a comunicar, sino a poder también invitar a otros que tengan ese encuentro con Cristo. Una vez leí un libro que me encantó y me quedó grabado. El día que pasen de poder hablar de Jesús en tercera persona, o sea, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el que cura, es el que sana, el que redime. Cuando pasen a hablar en segunda persona de Él, es cuando realmente ustedes podrán decir que tuvieron un encuentro personal. Cuando le pudiéramos decir al Señor, tú, Señor, eres mi Mesías, tú me sanas, tú me enseñas, tú me salvas, tú me levantas, tú me curas, me perdonas, ahí es donde realmente nosotros como Andrés podemos experimentar ese corazón ardiente para salir a buscar a nuestro hermano y contarle lo que nos está pasando y lo que nos ocurrió, y para que a él también en nuestra generosidad le pueda pasar lo mismo. Los evangelios narran otros 3 episodios donde Andrés es protagonista. Uno de ellos se los mencioné hace un ratito, y si lo tuviéramos a Andrés aquí sentado en esta silla hoy, le diríamos, bueno, hasta ahora va todo muy bien, no hay nada de lo que te podés avergonzar, ni nada de lo que tuvieras que esconder, ¿no? Algo que no quisieras mencionar si te tuvieras que presentar como el apóstol de Cristo. ¿Cuál sería eso? Y él nos diría tal vez, nos haría mención a este episodio de la multiplicación de los panes. Si bien lo vemos como alguien atento, alguien realista, alguien que está
pendiente de alguna manera de lo que hay alrededor y de lo que puede ser usado para el bien común, la reacción que tuvo fue, la verdad, un poquito lejana a la experiencia de un Dios vivo y un Dios que lo puede todo. Que me imagino yo que lo debe haber visto, además, hasta ese momento. O sea, llegó a ese momento habiéndolo visto caminar sobre el agua, curar a los enfermos, devolverle la vista a los ciegos, dar palabras de confort a aquellos que lo necesitaban, resucitar, ver resucitar a la hija de Jairo. Y sin embargo, en el momento de la multiplicación de los panes, él llega a Jesús en el Evangelio de Juan y le dice, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué vamos a poder hacer con eso? Nos los cuenta con un dejo de vergüenza y un dejo de confianza, porque con un dejo de tristeza, porque manifestó que del todo no le creía a ese Dios que le hacía arder el corazón. Fíjate que hasta ese momento se había mostrado como entusiasta, ¿no? y como de alguna manera emprendedor en todo lo que el Señor le pedía, pero ahí es como, bueno, ¿pero qué vas a poder hacer? Yo creo que la multiplicación de los panes le tocó el corazón. Cuando el Señor, en esa ocasión, nosotros lo conocemos en casi todos los evangelios como el milagro de la multiplicación de los panes. Pero como diría el padre Pronsato en uno de sus libros, es el milagro de la multiplicación de los corazones. Porque Andrés tuvo que darse cuenta que lo poco ofrecido, lo poco, la nada inclusive ofrecida, el Señor la multiplica y hace que de eso que tenía un pequeño muchacho, un muchacho joven, para a lo mejor no tener que pasar hambre en su jornada laboral, porque a lo mejor iba a estar días fuera de su casa, eso, todo lo que tenía, sin pensar que si lo daba iba a morirse él de hambre, con eso poco que le pudo dar ese muchacho, pudo dar de comer a miles y miles de personas. Y después él, junto con los demás apóstoles, tuvo que cargar y llenar las 12 canastas de sobra. Entonces yo creo que él debe de recordar ese episodio con una situación así media de vergüenza, ¿no? Pero bueno, qué genial, porque acuérdense que lo que nosotros estamos viendo, en que estos apóstoles son seres humanos como nosotros, y a nosotros a veces nos pasa lo mismo. Creemos en Dios, sabemos en el poder que Dios tiene, pero ante el primer problema, ante la primera circunstancia, titubeamos y decimos, pero yo creo que acá no hay nada que puedas cambiar, no hay nada que puedas hacer, esto realmente no tiene solución. Y ahí está el traspié. Pero bueno, así es buenísimo registrarlo, es buenísimo que nos demos cuenta, más que nada no por quedar bien, sino porque cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros le creemos a Él, vivimos en una paz que solo Él la puede dar, en esa paz de saber que estamos en sus manos y que, como Él dijo, nada nos va a faltar si realmente creemos y buscamos primero su reino y buscamos primero trabajar en lo que Él nos manda, en su misión. Todo lo demás se encarga Él en nuestra vida. El Evangelio de Marcos lo pone a Andrés también en un momento bastante interesante. Jesús, mirando las murallas que rodeaban al templo de Jerusalén, vaticina que no va a quedar piedra sobre piedra. Y Andrés se anima y le pregunta, a ver, maestro, ¿y cuándo va a pasar eso y cómo podremos darnos cuenta? Y el Señor inmediatamente le invita a él, como los que lo escuchaban, que era Pedro, Santiago y Juan, juntos los que estaban con Andrés en ese momento, les invita a que no abandonen la vigilancia, a que sean vigilantes. ¿Y qué nos enseña Andrés en ese momento? Que la intimidad, esta intimidad, ¿no?, de aquel que fue, vio y se quedó, esta intimidad que después también lo hizo llevar a su hermano, es la que también la habilita para preguntar,
Ahí Él nos enseña a preguntarle a Jesús, a no tener miedo de cuestionarlo, a no tener miedo de hacerle preguntas, y también, como dice el Papa Benedicto en su libro, nos enseña a tener paciencia y a aprender de que Él nos quiere enseñar. O sea, no solo nos capacita a poder preguntar, sino que Andrés de alguna manera nos dice, bueno, pero ojo, que después la pregunta viene la respuesta, y a dejarte enseñar por el Señor. Hay una tercera aparición de Andrés en las Sagradas Escrituras, y acá ya aparece con Felipe en un episodio en Jerusalén, donde muchos habían ido a adorar a Dios porque era la fiesta de la Pascua, y estaban también un grupo de griegos que pueden llegar a ser prosélitos, o sea, que se habían convertido al judaísmo y que llegaron a Jerusalén para peregrinar, una de las fiestas de peregrinación más importantes. Se acercan, ahora lo vamos a leer, se acercan a Felipe, en este caso, que también era vecino de Andrés, porque era de Betsaida, de Galilea, como habíamos dicho al comienzo, y le pidieron algo muy concreto. Señor, queremos ver a Jesús. Felipe se lo dijo a Andrés, y los dos fueron a decírselo a Jesús. ¿Y él qué les respondió? Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Ustedes imagínense la situación que vivió Andrés y Felipe. No entenderían absolutamente nada. Ellos que fueron a decirle al hombre del año, al que habían visto curar, levantar a su amigo muerto, habiendo resucitado a Lázaro como el último de sus signos en el Evangelio de Juan, estaban tan entusiasmados como queriéndole decir, maestro, es tu hora, mirá, te quieren conocer hasta los griegos. Genial, mirá tu fama dónde llegó. Y Jesús le sale con esta contestación. Si el grano de trigo no muere, no da fruto. Esa es una de las partes en donde Andrés nos lo comenta con un dejo de sentimiento muy profundo, porque entendió mucho tiempo después a qué hacía referencia. La hora no era la hora de la fama, por todas las cosas grandiosas que podía hacer, que había hecho hasta ese momento. La multiplicación de los panes, la sanación de algunos enfermos, como les decía recién, la resurrección de su amigo. La cosa más grande estaba por venir. Y Jesús quería que ahí, en la cruz, y no en otro lado, fuera reconocida su grandeza, fuera reconocida quién era Él realmente. Como dicen algunos autores, nunca vamos a saber si los atendió a los griegos o no, pero ese día, tanto Felipe como Andrés aprendieron una lección increíble, que la hora no es en el show off, en esto que hacemos bien, en esto que nos lucimos o que nos gusta, que a veces nos aplaudan o nos sigan por nuestros méritos y por estos dones que tenemos, sino que la hora es morir a nosotros mismos para poder generar vida en los demás. Eso que hizo Jesús en la cruz, que al morir nos regaló la vida eterna. Andrés tuvo una muerte de cruz y una muerte en Patras, ¿no? En Grecia. Él se convirtió, después de Pentecostés, en misionero del Evangelio por Grecia. De hecho, que los griegos lo tienen como su gran apóstol, ¿no? Y muere en la localidad de Patras crucificado. Y encontré en el libro que se los mostraba la otra vez de Benedicto, del Papa Benedicto, sobre los apóstoles, una oración tan hermosa que nos damos cuenta cómo esa lección del día en que Jesús se encontró con él, porque los griegos querían verlo, le quedó clarísima.
y lo hizo propia, lo llevó a su propia vida. La oración termina así: oh bienaventurada cruz, tómame. Oh bienaventurada cruz, que recibiste la majestad y la belleza de los miembros del Señor. Tómame y llévame lejos de los hombres y devuélveme con mi Maestro, para que a través de ti me reciba quien por ti me ha liberado. Hola, oh cruz, sí, hola de verdad. Este es una oración de un relato del comienzo del siglo VI, titulado La Pasión de Andrés, en donde muestra cómo el apóstol había entendido esto de dar la vida, esto de generar vida, dando la propia en los demás. Si algo nos enseña Andrés es ir a la intimidad, poder entrar en confianza con el Maestro para poder hablar con Él y también poder transformar la cruz, en lugar de ser un lugar de suplicio y de tortura, en la puerta que da la vida, en eso que genera la vida y que redime. Y yo les contaba que también está Felipe en este episodio de los griegos, de nuestros apóstoles con nombre griego. Y Felipe tiene un encuentro muy especial que me gustaría contárselos en estos minutos que nos quedan, que es con Natanael. Felipe también fue uno de los que después de encontrarse Jesús con Juan, en el Evangelio de Juan, con Andrés y con el otro discípulo, se encuentra con Felipe y lo invita a que lo siga. Y él comienza a seguirlo. Dice de la siguiente manera, también en el capítulo 1 del Evangelio de Juan: al día siguiente Jesús decidió partir para Galilea y allí encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Luego Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, de quien escribió Moisés en la ley y en los profetas. Natanael le respondió: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y lo verás. No quería dejar de mencionar este episodio en donde Felipe es el protagonista. Ya de Natanael nos vamos a ocupar otro día, en donde vemos también esta invitación del Señor a seguirlo y, sin dudarlo, Él que se pone detrás y lo sigue. Y de nuevo, ¿no? ¿Qué genera este Señor cuando lo seguimos? Que inmediatamente, cuando se encuentra con el primer amigo que atraviesa por su camino, que es Natanael, le invita a que vaya a conocerlo. Hemos encontrado al que nos hablan los profetas y Moisés, tenés que venir a conocerlo. Y Natanael, que debía de ser un poco inteligente y un poco más formado, le dijo, por lo que contesta, ¿no? ¿Algo bueno puede salir de Nazaret? Y él, en lugar de decir, bueno, Natanael capaz que tiene razón, sabe más que yo, la verdad que capaz que me confundí, no renuncia y le dice, ven y verás, compruébalo por ti mismo. Si algo podemos aprender de Felipe es esto, la perseverancia, el no entrar en duda absoluta de que todo aquello que el Señor generó dentro de él es muy superior a lo que Natanael podría saber. Y eso fue lo que realmente lo hizo desafiar a este amigo que también él, como los demás apóstoles, querían llevar al Maestro, a ese que les cambió su vida, a ese que los invitó a empezar a vivir una vida nueva, a rehacerse, a recrearse. Eso que nos invitan hoy estos amigos nuestros, hoy Andrés y Felipe, diciéndonos, cada vez que te pase, que dudes, cada vez que creas que a lo mejor llegaste
a lo más alto de tu vida, piensa siempre en que Jesús encontró la gloria en la cruz y desde allí nos regaló la vida a todos. Los espero en el próximo encuentro con otro más de los apóstoles que quiere venir a compartir su vida con nosotros. Chao.